Alejandro López, mejor conocido como Alejandro Solea, originario de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, comenzó sus estudios en la plástica a la edad de 8 años. Amigos de Artes Plastas, pues ahora estamos con un programa especial. Estamos así como que contentos porque nos acompaña un artista, bueno, pues sí, muy contentos más bien porque nos acompaña un artista que es polifacético y que tiene que ver precisamente con las artes plásticas, con las artes visuales. Él es Alex Solea. Mucho gusto que estés. Gusto es mío, gusto es mío. Sí, que nos acompañes aquí el día de hoy en Artes Plastas. Y pues estamos viendo aquí tu banner en la parte detrás de nosotros, ¿verdad? Pero donde pues anuncia un evento que vas a realizar precisamente aquí en la ciudad de Morelia. Y te muestras como bailaor, como conocemos normalmente, ¿no? Sí, que sí. Es el baile flamenco. Así en los hombres y es algo muy muy interesante, muy importante, pero a la par llevas tu carrera de artes visuales. Entonces pues eso vamos a platicar, ¿verdad? Principalmente porque tienes obra aparte que tiene que ver mucho con este ambiente. Claro. Y muy importante también se me hizo, yo no las conocía, pero ya al momento de empezar a verlas, pues este ambiente así de, pues como de vírgenes, pero a lo contemporáneo y todo esto. Se me hace una propuesta interesante. Entonces, Alex, bienvenido a Morelia, bienvenido aquí a Artes Plastas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Desde cuándo Alex así como que empezó, tal vez de niño? ¿O cómo era Alex de chiquillo? Pues sí, mi acercamiento con las plásticas, con las artes plásticas, fue a los 8 años, más o menos. Entre 7 y 8 años. Que fue cuando yo empecé a estudiar con un maestro en su casa y en San Miguel de Allende, y yo iba todos los sábados, ¿no? Y empecé a tener ese acercamiento con los materiales y cómo generar una imagen, etcétera, etcétera. Pero siempre fue muy visual, desde niño, desde los 3 años. Tengo algunos recuerdos de cosas un poco inusuales, ¿no? Quizá. En cuanto a eso, bueno, estamos en un ambiente de fantasía cuando somos niños, ¿no? Y claro. Explorando y todo esto. Agarramos plastilina, agarramos colores, pintamos las paredes, creamos una atmósfera, unas fantasías formidables. Pero dentro de esto dices que había como algo fuera de lo común. ¿Qué era lo que marcaba eso fuera de lo común? Pues, bueno, uno de mis recuerdos de más pequeño, y es un poco extraño, es justamente esta parte en San Miguel de Allende. Bueno, en San Miguel de Allende existe una procesión muy importante, que es la procesión del silencio, o el Santo Entierro. Entonces tengo ese recuerdo muy, muy grabado de cuando está procesionando la imagen de la soledad, ¿no? Y todo ese cortejo de mujeres, con las peinetas y las mantillas, y esa música melancólica, sumamente melancólica. Y toda una escena, ¿no? Había plasticidad, había música y había algo, un poco de teatralidad, ¿no? Es una alfombra que ponen de hierbas manzanilla y otra que se llama mastranto, ¿no? Entonces todos los sentidos estaban completamente cubiertos. Entonces yo tenía alrededor de 3 años cuando me topé con esa escena, esa imagen, ¿no? Y la conservo hasta hoy, vaya. ¿Y de ahí qué empezó a nacer? Porque bueno, como dices, por todos los sentidos está el aroma de la flor o las flores, el ver todo esto escenificado, el escuchar la música. Sí, pues de ahí... ¿Qué se provocó en ese niño de 3 años? Pues sí, ya inició una búsqueda inconsciente de una identidad, ¿no? Vaya. De una identidad mediante toda esa iconografía que posteriormente se fue haciendo muy cotidiana, ¿no? Cotidiana. Habrá que pensar un poco, echar un vistazo al pasado de San Miguel de Allende, ¿no? Con esta devoción del barrio de los reboceros a la Virgen Dolorosa. Mi familia tuvo un taller de rebozos desde finales del siglo XIX, ¿no? Y que fue disminuyendo hasta que desapareció. Pero todo ese tipo de prácticas fueron heredadas, pues vaya, por mí, ¿no?
Pero entonces tú veías ahí cuando estaban tejiendo. Yo ya no alcancé a ver... ¿Cómo era el rebozo? Ya no alcancé a ver cómo ejecutaban, ¿no? esta tarea. Pero sí conocí, pues, todos los instrumentos, ¿no? Que estaban en una casa de las tías de mi abuela materna, vaya. Entonces, sí conocí los telares y las ruecas que había ahí, los estantes donde ponían los rebozos, etcétera, ¿no? Y que curiosamente en ese espacio se alberga mi obra ahora, ¿no? Ah, sí, curiosamente. Y ese Alex pequeño llevó a dibujos tal vez o a plastilina ese ambiente en aquel entonces a los 3, 4 años. Sí, claro. Sí recuerdo yo ya en preescolar que comenzaba a aparecer la imagen de esa Virgen llorosa, ¿no? Entre crayolas. Figuras muy cuadradas quizá. Pero sí tengo ahí algunas imágenes de esas primeras apariciones, ¿no? De esos primeros diálogos con... Yo creo que también pudo haber sido como una especie de catarsis del niño, de la impresión de verlo. Sí, fue muy impresionante, realmente sí, y tal vez sí. Ahí salió, ¿no? Sí. Porque otra de las cuestiones que tiene el arte es que sirve como esto, ¿no? Lo utilizan a veces hasta los psicólogos. Claro. Pues yo fíjate que a partir de ese momento, ya recuerdo hasta la fecha de hoy, que espero con ansias esas fechas, ¿no? Para volver a ver eso que yo vi en aquel tiempo. Y ya en algún momento ya fui como integrándome a esas prácticas, ¿no? También, ¿por qué no? Y generando, vaya, propuestas dentro de ese tema, ¿no? Utilizando esa iconografía. Y obviamente fue adquiriendo, digamos, paulatinamente al estado que ya lo vemos ahora en la pintura. Tuvo que haber pasado por algún estilo, por alguna propuesta diferente tal vez a la que vemos ahora. Claro. Pienso que inició esa búsqueda de una identidad ya plástica, vaya, alrededor de los 13 años, más o menos. Estudié con un maestro alemán en Bellas Artes de San Miguel de Allende y con él pude como experimentar un poco más qué había que decir dentro de la pintura, ¿no? Y comencé con una serie surrealista, pero no aparecía ahí precisamente este icono, ¿no? Aparecía más como el corazón sangrante, las espinas y a lo mejor algo del lenguaje del color propio de estas prácticas. Okay. ¿Qué te parece si después de la pausa seguimos platicando? Perfecto. ¿Sí? Estamos con Alex Olea, estamos en Artas Plastas. Recuerden que también pueden escribirnos en Facebook, pueden hacer sus peticiones también ahí. Nada más, bueno, esperen un poquito a que podamos contestar, porque a veces nos llegan bastantes y no tenemos a alguien ahí encargado de estar contestando todos los mensajes. Pero bueno, estamos en Artas Plastas, regresamos. Alejandro Solea replantea la iconografía pasionaria asumiéndola como suya, ya que considera que este tipo de contrastes son propios de su cotidianidad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en la Casona de las Rosas, estamos en el centro de la ciudad de Morelia. Siempre pues bien recibidos y bien atendidos aquí por estos muchachones de la Casona de las Rosas. Estamos platicando con Alex Olea. Estamos platicando de que tuvo precisamente un maestro alemán en lo que ya fue tu incursión ya dentro de la licenciatura en artes visuales, ¿o qué fue? No, un poco antes todavía. Ah, antes de esto. Sí, como 13 años. ¿Cómo se llamaba el maestro, recuerdas? Se apellidaba Kasmarek, pero realmente no recuerdo su nombre. Pero digamos, ¿él influenció de alguna manera o tal vez las pláticas con él, qué fue lo que...? Sí, fíjate que un poco antes de él ya había yo estudiado con otro maestro, el local, que se llama Hermes Arroyo, con el que conocí un poco más de la iconografía, ¿no? Pero ya con el maestro Kasmarek fue como, sí, está bien, es correcto que hagas ese uso de esos elementos, ¿no? Que te adueñes de ellos, vaya. Y entonces de ahí ya fue cuando empecé yo a generar mi propia paleta de colores, por ejemplo. Eso siempre lo he reconocido de ese periodo. Colores que perduran hasta ahora. Quizá cambian un poco, pero siempre son... Ahí se generaron, vaya.
¿Y si tienen algún sentido psicológico o simplemente son tu emoción en ese momento? Porque luego los que analizan las obras nos andan diciendo, es que con tal color quiso denotar esto, pero pues puede ser que el artista ni siquiera haya sido su intención, ¿no? Claro, fíjate que eso ya fue más adelante con un maestro de Mazatlán, José Luis Arias, maestro en artes, con el que ya se hizo más consciente de los elementos plásticos, ¿no? Del uso del color y de darle un sentido, por ejemplo, de la composición, de los planos, de los volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Unidad y variedad, ¿no? Entonces, ya ahí ya se le buscó ya utilizar el color ya como una herramienta para generar esa imagen, ¿no? Entonces ya podemos usar los rojos a lo mejor para hablar de violencia, ¿no? O los grises para hablar de silencio. Y lo morado a lo mejor, sí para hacer esta transición hacia la iconografía pasionaria, hacia las prácticas de la Semana Santa, que aparecen constantemente en mi obra, o también para hablar de una cuestión celestial, ¿no? Etcétera. Los azules igual, ¿no? Los colores del cielo. Sí, pues bueno, vemos precisamente ese ambiente, ¿no? Como del aspecto fúnebre, pero también de repente son como que... Como festivos, quizá. Ajá, sí. Sí. Es que nos vamos de un lado hacia el opuesto, ¿no? Sí, es que fíjate que realmente así funciona nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Nosotros celebramos hasta la muerte. Vaya, ¿no? Entonces, ¿por qué no también celebrar el dolor? Bueno, que es algo que incluso pasa. En San Miguel de Allende es muy, muy común. Las celebraciones, por ejemplo, la Santa Cruz, ¿no? Que no deja de ser un instrumento de martirio, ¿no? La celebración a Nuestra Señora de la Soledad, que también es una Virgen llorosa, que denota un instante de dolor. Y hay una celebración, hay una fiesta, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, esos contrastes, son constantes en mi cotidianidad. Vaya. Así es. Sí. Y bueno, es algo muy de nuestra tierra también. Aquí celebramos la muerte. Claro. También de manera muy peculiar. Tanto que pues viene el turismo del extranjero a pues apreciar precisamente, yo creo que hasta más que nosotros los que vivimos aquí. Porque ya se ha fundido con tu cotidianidad, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que yo tengo un grabado que a su vez en una propuesta de proyección lo proyecté sobre mí y un artista también de la foto que es Ruber Dan me sacó una foto padrísima, ¿no? Entonces ese grabado se ve como si me estuviera dibujando a mí. Ah, bien, bien. Porque está encima, ¿no? Claro. Pero es una calaca. Claro, ya sería como un acto performático incluso, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces esa calaca yo la pongo como foto de perfil y la gente empieza a decir, no, ¿cómo que la muerte te está acariciando? Y que qué chistoso. Entonces lo empiezan a ver como del lado de que es malo, de que, oye, qué feo, oye, no, claro. ¿qué? Y dices, a ver, ¿qué onda? Pues si no somos pues michoacanos o no somos... Sí, y es súper chistoso porque, por ejemplo, en mi caso con la Dolorosa, yo tengo una colección de Dolorosas antiguas, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Entonces, es muy chistoso encontrar, por ejemplo... ¿De pasta de caña o de...? No, tengo puras tallas y algunos óleos. Entonces, es muy chistoso porque llega la gente y me pregunta, oye, pero ¿a dónde entra la Dolorosa? Entra la tragedia, ¿no? Y yo digo, pues yo tengo 8 y soy muy, muy feliz, ¿no? Sí, pero fíjate que ese tipo de... Vaya, como... de prejuicio, no sé, a mí me gusta para usarlo incluso en mi obra, ¿no? Todo ese tipo de ocurrencias populares, ¿no? Sí, hacer uso de todo eso. Sí, bueno, incluso ahí te dan para que pintes ahora sí. Claro, por infinidad, supuesto. ¿no? Sí, y pues de ahí ha ido generándose la obra, ¿no? De esta apropiación de los iconos como buen posmoderno, ¿no? Con este sentido de melancolía a lo que ya fue, pero quizá que tal vez sea necesario de traer a nueva cuenta y hacer una revisión de lo que se hizo. Y vaya, lo que yo he encontrado es un nuevo, como otro discurso más personal de cómo este icono me ha ido acompañando a lo largo de mi vida. Y le he dado una forma y un cuerpo a mi propia soledad.
Y vaya, la soledad para mí no es precisamente un estado doloroso constante, ¿no? En la soledad puede haber cosas alegres, ¿no? Yo puedo disfrutar de mi propia soledad, ¿no? Y recurro a este icono, al icono de la soledad, de la Virgen de la Soledad, ¿no? Y este mismo lenguaje, esta misma búsqueda de cómo apropiarme, de cómo experimentar, cómo generar una imagen, cómo generar un movimiento que me remita a la soledad, me ha llevado a buscar otros caminos, no solo plásticos, ¿no? He llegado al flamenco, por ejemplo, y de ahí procede mi nombre como Solea, ¿no? ¿Qué significa soledad? Vaya. Solea, entonces viene de ahí precisamente. De ahí viene, exacto. Sí. Exacto. Veremos unos pedacitos ahí de Alex en alguna puesta en escena, por así decirlo, ya en el claro. flamenco, también para que vean. Pero bueno, es que son las artes, de alguna manera están interviniendo. Claro. Los sentimientos, las emociones, a través de tu cuerpo, ¿no? Claro, y yo pensando un poco en esta situación de ir interpretando un sonido, ¿no? Como es en el caso de la soleá, que es lo que normalmente yo bailo dentro del flamenco, para mí es ir como generando una pintura efímera, ¿no? Que a lo mejor va a perdurar dentro del espacio. Muy bien. Ya volvemos después de la pausa, continuando así precisamente ya con este tema. Estamos en Artes Plásticas, regresamos en un momentito. Alejandro Solea cuenta con 18 exposiciones individuales y 16 colectivas hasta el momento. Y fíjense, amigos de Artes Plásticas, que continuamos aquí con Alex Solea, estamos en la Casona de las Rosas, estamos transmitiendo para Artes Plásticas. Tengo un equipo de trabajo ahí detrás de cámaras, que es Alfredo Correa y que es mi buen amigo Gustavo también, que está en las cámaras. Ya está también incorporándose un poco Ángel ahí a la parte de la realización, que próximamente va a estar ahí a cargo. Y bueno, tenemos todo un equipo de trabajo detrás de cámaras también, bueno, que le agradezco también a todos ellos, que por ellos también llegue a todos ustedes a Artes Plásticas. También por ahí aparece la dirección en Ustream para que chequen los programas en vivo. Vamos a tener un enlace a YouTube también próximamente, entonces para que también ahí estén constantemente. Si no pueden verlos en vivo, bueno, los puedan checar ya después en YouTube. Estamos con Alex Solea y estábamos viendo el origen precisamente de Solea, de soledad. De que, en mi humilde opinión, creo que debemos disfrutar más la soledad, porque luego a veces eso es lo que marca el que ya después, pues ahora vemos matrimonios de parejas muy pequeñas de edad, sí, ¿no? Y luego después se andan divorciando
al año, a los 2 años, pues porque no disfrutaron esa otra parte de vivirse a ellos mismos. Y ya después de conocerse a ellos, pues poder ver qué comparten con los demás. Yo lo aclaro que es mi opinión, porque yo hasta decía, pues yo ya no me voy a casar. Porque esa parte de la vida es bonita, no decir, ya me quedé para vestir santos, que es como dicen normalmente, ¿no? Sino que decir, no, pues estoy a gusto, me conozco a mí mismo, estoy viendo qué parte puedo disfrutar, porque a veces también, cuando eres soltero, hay cosas que ya no vas a poder disfrutar cuando ya eres casado. Claro, sí, cambia la situación. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues ya cuando estás casado quieres disfrutarlas y ya no se puede. Claro. Porque tienes una responsabilidad, tienes un compromiso. Claro. Entonces mejor hacerlo en esa parte de la soledad. Disfrutar la soledad y no verla como que, no, ya no se casó, ya se quedó, ya... o empiezan a pensar otras cosas que ni siquiera tienen nada que ver, pero claro. La soledad es bonita y hay que disfrutarla así como es también, ¿no? Exacto. Y bueno, es ese momento de hacer un diálogo, ¿no? Y de pensar, ¿qué es lo que yo me tengo que decir, ¿no? ¿A dónde quiero ir o de dónde vengo? No sé, todas esas interrogantes que podrían resultar ser bastante interesantes para uno como artista, ¿no? Y que van surgiendo, se van transformando en acciones, o en imágenes, o en melodías, ¿no? ¿Por qué no? Y recuerdo ahorita un poco aquel momento de mi estancia en Querétaro, cuando hacía la licenciatura, que fueron 4 años de mucha soledad, curiosamente. Y en el último año de mi estancia ahí, hice un trabajo que yo nombré Registro de mi Soledad, ¿no? Donde yo corté pequeños trozos de tela e imprimía mi rostro todos los días. Caray. Sí, lo pintaba y lo imprimía. ¿Y te sacabas fotos? Y lo iba guardando. Tengo una serie de fotos del proceso, ¿no? Del proceso de hacer esa impresión. Aunque era bastante difícil porque lo hacía yo solo. Entonces había que poner la cámara en un tripié y bueno, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Y total se fueron generando un sinfín de estos pequeños cuadritos, ¿no? Y posteriormente hice una exposición en donde armé esta instalación valla con todas estas piezas que se pusieron. Obviamente no puse todas porque algunas, las primeras, pues no resultaron, incluso no se generó una imagen como la que yo pretendía, ¿no? Entonces puse estos paños y abajo, ahí en la composición hice una serie de 7 bustos. ¿De quién podrá ser? Pues claro, de la Virgen de la Soledad. 7 bustos de la Soledad que representaban mi acompañante de cada día de la semana durante este periodo que yo hice en la universidad, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que hablamos de esos momentos de soledad, sí. Ahí está reflejado. Ahí está un registro de ese periodo, ¿no? Qué padre. Sí. ¿Y cuándo empieza a salir la espinita o se te empiezan a mover las ganas de ya entrar en el baile o la danza de este tipo? Claro, mira, también había cosas del flamenco dentro de mi cotidianidad, vaya. Por parte de mi madre, su madre, vaya, su padre llegó no sabemos exactamente si llegó de Cádiz o de Jerez, aquí a América, con su hermano, intentando como buscar un futuro, ¿no? Y posteriormente se casó con la madre de mi abuela materna. Entonces se fueron, que también tenían como ciertas prácticas, ¿no? Como europeas. Ellos son los que tenían el taller de rebozos. Para hacer ahí un poco de tejer un poco la historia, ¿no? Entonces, sí existía esa música, por ejemplo, en casa de mi abuela. Existían cosas más festivas, más festeras, como los fandangos de Huelva, como las sevillanas, por supuesto. ¿Que tú desde niño escuchabas entonces? Que yo las escuchaba, pero realmente no sabía qué eran, ni de qué se trataban, ni nada de eso, ¿no?
por ejemplo, pensando nuevamente en estas prácticas de Semana Santa, mi abuela salía a procesionar con la Soledad del Santo Entierro, usando pues la peineta y la mantilla, ¿no? Que todavía se usan esas cosas en San Miguel. Entonces, todas esas cosas, ya después que les fui poniendo como atención, dije, pues esto a mí me agrada, ¿no? Pero estaba en un segundo plano. Y hasta ya más grande, como 16 años, 15, 16 años, que fui a un espectáculo y conocí a una yo me atrevo a decir que la más grande bailadora de México. Ella se llamaba Aura Madiedo, ¿no? Y era de Feña. Y la mujer, de entrada, era para mí muy atractiva visualmente, porque era como un botero. Como un botero, así como los boteros, esas mujeres de senos pequeños, cinturas muy pequeñas y grandes caderas y volúmenes muy grandes, ¿no? Con su vestido rojo y sus claveles. Y era muy interesante la imagen de entrada, ¿no? Pero ya bailando yo siempre decía que ella tenía como una llave, ¿no? Y cuando bailaba ella usaba esa llave y bajaba algo extraño, ¿no? No sé de dónde, ¿no? No sé si del cielo, no sé si de otra dimensión o del infierno. No sé de dónde sacaba algo extraño. Y desde ahí yo dije, yo necesito estudiar eso, ¿no? Y ya comencé mi búsqueda por un profesor, ¿no? Con el que yo pudiera aprender esto. Y me encontré con otro personaje, ¿no? Extraño y sospechoso, que es Antonio el Chupete, que anda por ahí en la República moviendo y replanteando el flamenco. Eso es muy interesante. Y justamente con él entré directo a estudiar la soleá. Vaya, la soleá es uno de los palos mayores, de los más complicados que puede tener el flamenco. Entonces, entrar directo a eso fue bastante complicado, pero valió mucho la pena, ¿no? Y con él yo aprendí esta parte de interpretar y de generar un discurso, no solamente un baile que pueda yo mostrar en algún escenario, sino un diálogo conmigo, igual que es una obra plástica. Uh-huh. Exactamente igual, exactamente lo mismo. Y vaya, de ahí ya comencé a introducirme más, a leer un poco, a tomar clases con otros maestros, ver qué es lo que se está haciendo actualmente en el flamenco y buscar la manera de hilar lo plástico con esto escénico, ¿no? Que estaban llegando a mi vida. Y vaya, sí ha surgido cosas ahí muy interesantes dentro de estas fusiones. Así es. Sí, sí. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Perfecto. Y continuamos platicando con Alex Solea aquí en Artas Plastas. Yo estoy bien acompañado aquí con Lupita García Dueñas, que es precisamente el enlace con Alex Solea y que pues tú lo trajiste ya aquí a... Claro, sí, de eso se trata. A Morelia, ¿verdad? De eso se trata de... ¿Qué se siente compartir el escenario con Alex? No, pues padrísimo, una experiencia muy buena, ¿no? Una experiencia donde uno como bailador, pues eso es lo que quiere, estar con colegas, estar con gente que sepa del buen flamenco y aprender, es puro aprendizaje. No solamente en el escenario, también afuera comentas, todo el día comentas, pues convivimos mucho los organizadores y conoces a la persona, como persona también aprendes. Y como bailador, pues afuera haces muchos comentarios que te sirven. Ya cuando estás en el escenario, sirven muchos esos comentarios, porque vas aprendiendo o te vas midiendo, ¿no? Y es lo interesante de convivir con alguien un conocedor. Es muy padre.
La celebración del dolor y de la muerte exaltan el amor y el dolor como máximos sentimientos que rigen la vida del ser humano. Pues bien interesante lo que nos platica Alex Solea, que también yo creo que queda la duda de que si como bailador eres Alejandro Solea, también como artista plástico llevas el mismo nombre. Sí, el mismo. Justamente. En las dos disciplinas tengo el mismo discurso, ¿no? de hablar de esta soledad y estos diálogos internos. Yo noto cierto estilo de pues pintura moderna o lo que conocen como pintura contemporánea. Al hacer como estos planos o no se nota una figura por ejemplo de una virgen que tenga esa caída de velo, sino que se siente planos de poliedro, por así decirlo. Claro. ¿Sí? Lleva esta intención. Fue una búsqueda también de llegar a este estilo. Sí, justamente cuando estuve estudiando en la Academia de José Luis Arias, comencé a hacer esta búsqueda de mi propia línea ya como artista plástico, ¿no? Y obviamente pues se recurre a las vanguardias del siglo XX, ¿no? Bueno, se puede recurrir a unas más atrás, movimientos artísticos como tales, pero yo entré al cubismo, ¿no? Y de ahí ya empecé a ver qué posibilidades podía tener, desde un cubismo muy sintético hasta algo más arquitectónico, ¿no? Y bueno, actualmente ya es otra cosa, ¿no? Sí se conservan como volúmenes muy grandes, pero ya no pertenece precisamente al cubismo, ¿no? Siento que ahora ya no podría yo catalogarlo como alguna de las vanguardias del siglo XX. Creo que ya no. Tiene varias cosas de diferentes, ¿no? Por ejemplo, estos cuerpos flotando, ¿no? Podría ser algo surrealista. Pero también estos volúmenes geométricos, etcétera, pues sí podría remitirnos a algo cubista, aunque por ejemplo hay otras piezas así como alargadas o como deformes que podrían ser incluso expresionistas, ¿no? Pero bueno, ya ha llegado un punto en que realmente no he buscado yo pertenecer a una de estas vanguardias, ¿no? Más bien generar mi imagen a donde me tengan que llevar. Donde me tengan que llevar. Cada serie es diferente, la paleta de color cambia ligeramente, ¿no? Las composiciones cambian. Hay unas series, por ejemplo, donde los cuerpos están muy cerca, ¿no? Y dan esa impresión de ser gigantes, ¿no? Y de imponer esta cuestión como de dignidad y como como si fueran cuerpos heroicos, ¿no? La Dolorosa así como si fuera algo heroico, como algo que está soportando, como si yo le hiciera un monumento ¿no? Más allá de expresar como su pena, es como hacerle un monumento. En algunas series, por ejemplo. En otras series, por ejemplo, ya con ese estilo estuve reinterpretando pintura del siglo XVII y XVIII, ¿no? Con la Virgen Dolorosa vestida de viuda noble de la corte de Luis V en España, con las tocas blancas y los mantos muy negros, con perlas, pero con mi estilo, ¿no? Entonces, son diferentes búsquedas, ¿no? Esto nunca va a terminar. Sí. Esto nunca va a terminar. Y y hay tanto por decir, hay tanto por reanalizar, ¿no? Por replantear, y cuando uno cree que ya ha logrado todo, pues resulta que no. Hay otras dudas ahí que es necesario aclarar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hice una serie de un trabajo de reivindicación al icono guadalupano, ¿no? Entonces a mí siempre el icono se me había hecho como corriente, ¿no? Como naco incluso. Hasta que descubrí por ahí algunos textos y dije, no, pues no tiene nada de corriente ni de naco, ¿no? Es una cuestión de identidad, ¿no? De nuestra identidad. Entonces hice una serie de siluetas usando el icono guadalupano, pero los contenidos eran como, obviamente, contemporáneos. Había algo hecho de manchas, por ejemplo, ¿no? Había algo hecho de engranes, las cuestiones industriales. Había algo, por ejemplo, que era un vacío completo y solo era como una aparición.
entre otras más, ¿no? Y así, de repente me permito salir un poco de mi tema, de la dolorosa, para regresar con más contenidos, ¿no? Con más trazos quizá, con otros colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún color favorito? Ah, claro. O sea, el morado. Bueno, yo lo noto, pero puede ser que me haya equivocado, ¿no? Porque... Fíjate que como por temporadas hay como colores que aparecen más en las obras, por ejemplo, ¿no? En un tiempo parecía mucho este verde como olivo. Mucho parecía ese verde, que es el color de la esperanza, justamente, ¿no? Y, por ejemplo, en mis primeras obras, este rojo como medio naranja, el rojo permanente, ¿no? Que es un color muy violento, muy violento, ¿no? Y conjugado con estas figuras tan en punta, que son figuras que realmente no existen en la naturaleza y que generan al inconsciente violencia, ¿no? Ahí está también, hago uso de la figura, ¿no? Si es algo curvo es algo agradable, ¿no? Pero si es algo cuadrado, si es algo filoso, es violento. ¿Tus pinceles son redondos, cuadrados? Pues de todos. También hay como periodos, ¿no? En los que... ¿Tienes alguno favorito? Así que digas, no quiero que se me acabe. Fíjate que no. No. Pero, por ejemplo, no me Yo a gusta veces me acomodo con uno y... Ah, no, eso sí. Pero ya después, en algún momento como que ya se desgastó y lo confundo con otro y tomo otro. Entonces, okay. Entonces ya no me doy cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, si no me gusta que los toquen. A ver. Porque son mi instrumento de trabajo, ¿no? Sí, nada de que, ay, me llevo esta brochita para limpiar acá. Sí, no. Y, por ejemplo, sí tengo ese lado como espiritual de que con eso yo genero mis obras. Entonces necesitan ser tratados como tal, como algo digno. Pero verdad que luego a veces nos toman a mal, pues sobre todo ya cuando vives con alguien que hay, o que compartes la casa o que lo que sea, nos ven así como que uy, no quiere que ni le toquen ahí sus cosas. Pero verdad que es que como que entras en un espacio en donde limitas la realidad y creas tu biosfera, ¿no? Claro. Y te repito, es un instrumento de trabajo. Por ejemplo, si yo voy con un fotógrafo y le agarro su cámara, vamos a decir, oye, espérate, ¿no? Sí, yo con esto genero, pues, mi trabajo, de esto como, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, sí, es cuestión de... Sí, no entiendo por qué pasa eso. pero sí es algo hasta sacro, ¿no? Sí, o que llegan y te agarran las pinturas, o que empiezan ahí, y tú estás así como diciendo... Te aguantas a veces, pero... Ay, yo he tenido la suerte de que ya hace mucho que no me pasa eso, ¿no? Quizá en la adolescencia, cuando todavía vivía en casa de mi madre, pues sí un poco, pero ya, gracias a Dios, ya no. Sí, pero es que sí es muy necesario también esa parte del respeto a ese proceso creativo, ese proceso de precisamente que te estás tú solo ahí, que necesitas estar solo delante de la obra. Claro. No te puede estar perturbando o hacerle caso a lo que esté pasando alrededor o la economía o lo que sea que esté. En ese ratito tú te abstraes, ¿verdad? de la realidad y estás únicamente en Es que sabes que desafortunadamente vivimos en un país, no sé cómo sea afuera, pero por lo menos aquí sí, donde las artes son como, pintas, qué padre, ¿pero de qué trabajas? Sí. De eso. Sí, pero ¿de qué vives? ¿De eso? Bailas, qué padre. ¿Y en dónde trabajas? En eso. ¿No? Y le pasa a muchos compañeros, ¿no? Sí, es que es la profesión. Exacto, y es un trabajo como cualquiera, ¿no? Claro. Es un trabajo, me decían, por ejemplo, ¿y tú esperas a la inspiración? Le digo, pues es que la inspiración no existe. Es una disciplina, es un trabajo. Yo me tengo que sentar a pintar mínimo 8 horas, ¿no? 6 horas de perdida, ¿no? Y sí, habrá momentos en que yo me sienta como con más ganas de hacer las cosas, ¿no? Si a eso le quieren llamar inspiración. Pero que yo esté como buscando que venga la musa o para producir la obra, no, eso nunca va a pasar. No. Eso nunca va a pasar, ¿no? Así es. Pero bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Estamos muy a gusto platicando contigo, Alex Solea. Y bueno, regresamos, estamos en Artas Plastas. Escríbanos ahí a Facebook. Regresamos.
esta plática da para más programas aquí, muy interesante con Alex Olea. Y bueno, estábamos platicando y compartiendo con ustedes que los espacios de creación a veces se convierten como todo esto como en un rito. ¿Sí? ¿No? Se hace un ritual, se hace todo, incluso hasta te vistes tú también de acuerdo a, no solamente pensando que te vayas a manchar, sino que estés cómodo, cuánto tiempo vas a durar ahí en el lugar. Como ya decíamos, a veces nos encariñamos con un cierto tipo de pinceles o a veces hasta con algunas marcas de pinturas. Claro. Les tenemos también cierto aprecio, ¿no? Porque bueno, también hay que ver la cuestión de la calidad. Claro. Los colores, sobre todo, por ejemplo, tú que usas morado, si lo vemos a pasar de los años, van perdiendo características físicas. Y lo vemos como la parte de material, pues pierden color o pierden luminosidad si compramos algún tipo de pintura que no garantice precisamente todo esto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que desde ahí también tienes que cuidar. Sí, claro, porque como lo había mencionado antes, es un trabajo, ¿no? Entonces sí, y vaya, tenemos el privilegio de que nuestro trabajo perdure, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar, pues que perdure, ¿no? Que las imprimaciones estén hechas correctamente, que no tengan nada que sea biodegradable, que pueda comprometer que la obra continúe, ¿no? Y bueno, obviamente los barnices que sean de buena calidad para que conserven el color, justamente lo que dices, es como una mica, ¿no? Y evita que el color se pierda, ¿no? Vemos las obras del siglo XVII, XVIII, que pues siguen con su color, ¿no? Que obviamente hay que darles limpieza, los barnices se oxidan, hay que retirarlos y poner uno nuevo, pero los colores existen. Entonces, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y bueno, la pintura renacentista, por ejemplo, ¿no? Con esas paletas tan vivas y que pues continúan. Es una gran chamba. Sí. De artistas, digamos, del siglo XV, pintores flamencos, ¿hubo por ahí también tal vez alguna influencia visual que después pudieras tú haber llevado a... Mira, tal vez sí en la adolescencia, por lo mismo del ícono, en general Mariano, estudié a Rafael, ¿no? Italiano, renacentista, y me funcionó al inicio para construir los cuerpos. Era muy clara su composición y cómo es que había llegado a ese punto, ¿no? Cómo lo había logrado. Pero ya como que sí lo dejé un poco de lado y busqué algo más conforme a lo que yo esté necesitando en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenía como 13 años, que estaba con esta búsqueda del color y la apropiación de los iconos, estudié mucho a Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? A mucha gente no le gusta y mucha gente la critica, pero realmente sí es un parteaguas en la pintura, ¿no? Porque, bueno, no cualquiera se pone el Sagrado Corazón, ¿no? O la corona de espinas como collar, ¿no? Es una crítica muy fuerte a la iconografía religiosa en general, porque sí, el Cristo sufrió, pero yo no te pedí que lo hicieras por mí, ¿no? Yo también lo quiero hacer, ¿no? Que incluso es un discurso que se encuentra en la performance, ¿no? Con todos estos artistas que hacen cuerpos dolientes y abyectos, ¿no? Cuando se clavan las agujas o se suspenden en el aire con ganchos, etcétera. Este discurso lo encontramos constantemente, ¿no? Bueno, sí, el Cristo sufrió, pero pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero saber de qué se trata, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Entonces, para mí la obra de Frida fue importante porque además genera, junto con todo el movimiento pictórico que hay en ese momento, todos los muralistas, etcétera, ¿no? Pero es cuando se genera una identidad plástica de México, ¿no? Y desafortunadamente ya no ha pasado, ¿no? Hay como mucha pereza dentro del gremio, la verdad, y tampoco ha habido los apoyos que hubo en aquel momento, ¿no? Donde el gobierno sí estaba
apostándole al arte, ¿no? Y vemos esos grandes murales en edificios pues de gobierno, ¿no? Gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosa que pues ya realmente ya no pasa, ¿no? Ahí hay una que otra beca y así, pero no promueven realmente una identidad artística mexicana, ¿no? Yo te puedo decir mi punto de vista al respecto. Creo que también nos hemos hecho más egoístas los artistas. Vemos nada más lo que estamos haciendo nosotros, lo que queremos posicionar, y nos olvidamos de esa parte, de lo que es nuestra tierra, de lo que es lo que nos rodea o lo que podemos hacer en unidad. Claro. Porque si recordamos también ese tiempo de Frida, ¿qué había? Había movimientos, había unidad entre los mismos artistas, filósofos, y se iba haciendo cada vez más grande. Algo un grupo disciplinario, claro. Exactamente, y que pesaba. Claro. Entonces el gobierno también decía, caray, como que los hacen voltear, pero si ahorita estamos desunidos, y ahorita cada quien está por su lado, pues no nos van a ver. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero realmente pues también, o sea, pues el gobierno que tenemos ahora, que carece completamente de una preparación y que incluso recorta presupuestos a las artes porque las considera un hobby o porque las considera innecesarias o no sé realmente qué es lo que estén pensando, ¿no? Pues realmente realmente lo que queda es que ahora sí que cada quien agarre sus cosas y a donde tenga que llegar, ¿no? Es difícil ahora. Sí, es difícil, pero si nos juntamos a exigirlo, sí, tal vez sí. Ahí podemos hacer algún cambio. Claro que sí. Porque sí, con toda su ignorancia al respecto, porque sí dudo que conozcan realmente lo que hay dentro del arte, y que para eso son nuestros programas también, para que conozcan lo que hay detrás de una obra de arte o de una presentación. Aparte de eso, hay que juntarnos los artistas y decir, miren, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que nos ayuda para incrementar turismo, para que no vean solamente la violencia, para que vean desde afuera que estemos cambiando la visión de nuestro México, claro, y tener precisamente esa identidad, esa nueva identidad que les falta a nuestro país. Sí, realmente la identidad se ha perdido. O sea, en aquel momento se generó una identidad, ¿no? Pero no podemos conservar la misma identidad todo el tiempo, porque no somos las mismas personas que habitamos durante ese movimiento, ¿no? Entonces es necesario estarla constantemente renovando y replanteando y renovando y a lo mejor volverla a revisar, etcétera, etcétera, cosa que realmente no pasa ahora, ¿no? Hay muchos artistas en nuestro país haciendo cosas importantes, pero no se está generando una identidad. Así es. No, quiero agradecerte muchísimo, gracias, Alex. Muy agradable la plática y todo lo que nos compartes. Y pues esperamos que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar. Claro que sí, un gusto. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos de Artas Plastas, porque bueno, ahí estuvieron al pendiente y pues sigan ahí por Facebook manifestando todo lo que les parezca, incluso los temas que estamos tratando. O si nos proponen algún otro tema, también con mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Esto fue Artas Plastas.